A continuación quiero detenerme a analizar lo que yo entiendo que son dos errores que se han cometido en este proceso de enfrentamiento dialéctico entre Rusia por un lado y el gobierno de Estados Unidos, el presidente Biden por el otro. Cometieron ambos errores que yo creo que son significativos. Comencemos por el caso de Putin, lo que yo creo que fue un error en su discurso. Él dijo lo siguiente: el propósito de Occidente es quitar a Rusia los territorios históricos que hoy se llaman Ucrania. Yo creo que fundamentalmente el presidente Putin se estaba refiriendo al caso de Crimea, aunque efectivamente todo ese territorio que hoy es Ucrania, por muchos años, por siglos, estuvo dominado por los rusos. Hay quienes creen que la Rus de Kiev, por el hecho de que se denominara así, esos son antecedentes de lo que hoy es Ucrania. Y ese es un error. Es un error. Rus significa ruso. La Rus de Kiev era la Kiev de los rusos. Kievskaya Rus. Y es la cuna de la dinastía rúrica. De ahí es en donde nacen los Romanov, que gobernaron Rusia por más de 700 años. Por más de 700 años. Y eso era un territorio vasto, dominado por los rusos. Cuando se produjo la invasión de los mongoles, de la Kievskaya Rus no se volvió a hablar más. Y quienes casi 100 años después reconquistaron esos territorios fueron precisamente los rusos, que organizaron una expedición, una ofensiva en el campo militar, partiendo del Principado de Novgorod. Le llaman Veliki Novgorod, el Gran Novgorod, que fue el único principado de todos los que existían en ese vasto territorio que no cayó en manos de los mongoles. Y desde ahí entonces comenzó esa ofensiva, siguiendo el río Dnieper, pasando por Bielorrusia y siguiendo la trayectoria hasta llegar al territorio de Ucrania. Justamente ese río desemboca ahí próximo a Jersón. Y entonces ese es el origen, ahí es en donde tiene el origen. Eso marca el origen de lo que hoy es Rusia, Bielorrusia y la propia Ucrania. Pero Ucrania no existió en el mapa político como Ucrania, sino después que se conformó la Unión Soviética. Esos territorios hasta ese momento estuvieron gobernados por Rusia. Quien sustentó, quien argumentó a favor de la creación de un Estado ucraniano, porque los ucranianos no tenían Estado, pero sí existían como pueblo, como existían otros pueblos dentro de esos vastos territorios, pero que estuvieron siempre sojuzgados por Rusia. Y entonces es cuando Lenin plantea la necesidad de darle una solución a lo que él denominó el problema de las nacionalidades. Y por eso se crea la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y ahí entraron
15 naciones independientes, incluyendo las naciones del Asia Central, Kazajstán, Uzbekistán, Tayikistán, etc. Y también esa parte europea, Bielorrusia y Ucrania. Por eso es que usted ve que Vladimir Putin refuta a Lenin para entonces argumentar que aquello fue un error, la conformación de un Estado ucraniano. Pero además de eso, recuerden ustedes, hasta el 54, Crimea era parte de Rusia y Nikita Khrushchev entonces presentó una propuesta para que Crimea pasara al territorio de Ucrania. Y esa concesión se hizo, esa transferencia de territorio con todo y población. Y ahí la población, la mayoría de la población son de origen ruso. Pero también la mayoría de la población en el Donbass es también de origen ruso. Y muchos en Odessa también son rusos. Ahora, cuando usted dice que le quieren quitar tierras que pertenecen, que le quieren arrebatar a Rusia, tierras que son de su propiedad y que hoy se llaman Ucrania, el presidente Putin, entiendo yo, que está cometiendo un error. Está cometiendo un error porque usted no puede, después que ya el Estado de Ucrania se convirtió en una realidad, en un hecho, y todo el planeta reconoció la legitimidad de ese Estado ucraniano que es miembro de Naciones Unidas, usted no puede desconocer esa realidad, por un lado, y por el otro, eso choca con su discurso original. Eso choca con su discurso original. ¿Por qué? Bueno, porque Rusia siempre dijo que lo que movía la denominada operación especial no era el deseo de arrebatar territorio, sino de ir en defensa de la población de origen ruso en esos territorios que son parte de Ucrania y detener una masacre que se estaba cometiendo ahí. Ese fue el argumento, pero además de eso, razones de seguridad, porque la OTAN se estaba acercando al territorio de Rusia y quería incorporar a Ucrania para lograr ese objetivo, cercar militarmente a Rusia. Luego, si usted mezcla esas dos cosas, está debilitando su discurso, porque ya usted está exhibiendo una ambición territorial que a mí me parece que es innecesaria. Usted puede justificar, siguiendo la lógica incluso de Occidente, sus aspiraciones con respecto a esas partes habitadas mayoritariamente por personas de origen ruso, alegando el derecho a la autodeterminación. El caso, por ejemplo, de Crimea, la región del Donbass, Lugansk y Donetsk. Perfectamente. ¿Por qué? Bueno, porque algo parecido ocurrió en Kosovo. Kosovo, parte del territorio de Serbia, Estados Unidos se lo arrebató bajo el alegato de que ahí había una población de origen albanés. Invocó el principio de la autodeterminación de los pueblos, el derecho de la gente a decidir su propio destino, y esos mismos argumentos también aplican para el caso de Lugansk y Donetsk y para el caso de Crimea, la autodeterminación de los pueblos. Y eso fue lo que Rusia originalmente invocó. Pero además de eso, el Tratado de Minsk, que tanto Rusia ha defendido, lo que contempla no es que Lugansk y Donetsk pasen a ser parte del territorio de Rusia, sino contempla una amplia autonomía para esa zona, de forma tal que ellos puedan decidir sus propios asuntos, pero dentro del territorio de Ucrania. Eso es lo que contempla
lo que contempla el acuerdo de Minsk. Ahora, esta invocación yo creo que es un error. Y el otro error lo cometió Biden cuando dijo, después de presentar a Putin como un dictador, como un hombre despiadado, dice, por Dios, ¿cómo este hombre está en el poder? La BBC presenta esto como un grave error de Joe Biden. Hay una crónica que dice, de la BBC de Londres, lo siguiente. Biden concluyó su discurso de 1 hora diciendo, por el amor de Dios, este hombre no puede seguir en el poder, refiriéndose a Putin. Morgan Guisho, corresponsal de BBC en Kiev, aseguró que la multitud presente en el Castillo Real de Varsovia se preguntaba en voz alta si el presidente estadounidense acababa de pedir públicamente la destitución de su homólogo ruso, lo que en su opinión constituye una metedura de pata típica de Biden, de la que los asesores empezaron a retractarse casi de inmediato. Desde luego que esto es un grave error por diferentes razones. Cuando usted tiene ese discurso, usted sencillamente, su apuesta es, usted cierra la puerta de una negociación. Porque ¿cómo usted va a discutir con un asesino, como lo llegó a calificar en un momento determinado? Y después un poco como que hubo la intención de recoger esas palabras. Pero además de eso, Estados Unidos con su discurso ha ido unificando al pueblo ruso alrededor de Vladimir Putin. Eso lo apunta muy bien Seymour Hersh, ese periodista que ganó el premio Pulitzer y que recientemente publicó una investigación sobre la voladura de los oleoductos Nord Stream. Los rusos saben perfectamente, entienden muy bien lo que significan las sanciones, el objetivo de las sanciones, y entienden bien cuáles son los objetivos del bloque occidental. Y recuerden ustedes, ahí hay toda una historia larga que yo pudiera contarles sobre el comportamiento del pueblo ruso históricamente. Esto yo creo que es un grave error también. Bueno, llegamos al final de A Quemarropa, no hay tiempo para más. Mañana, si Dios lo permite, estaremos nuevamente con ustedes.